sea para alabanza de la gloria de su santo nombre. Entonces, ¿cómo encontramos a los apóstoles? Predicando el mensaje, anunciando la buena nueva de Dios con valentía, con firmeza, con determinación. Aunque había oposición, aunque habían circunstancias, los apóstoles cada día expresaban mayor compromiso, mayor pasión, mayor entrega por la predicación y porque el evangelio del reino de Jesucristo se extendiera hasta lo último de la tierra. Porque eso fue lo que Jesús les dijo: cuando venga el Espíritu de Dios, ustedes me serán testigos. Jesús les dice en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria, pero también les dice hasta lo último de la tierra. Pero ¿quién le iba a dar razón a ese hacer? ¿Quién le iba a dar propósito a esa ejecución? El Espíritu Santo en cada uno de ellos. Por eso la Escritura dice que ellos iban por el templo, iban por las casas, y cada día dice que el Señor añadía a la iglesia a los que debían de ser salvos. Me encanta mucho el ejemplo del apóstol Pablo allá en Hechos, por favor. Versículo 20. Capítulo 20, versículo 20, en la Nueva Traducción Viviente, el apóstol Pablo está dando a conocer el testimonio de su conversión, el llamamiento de Dios, pero también el apóstol Pablo está dando a conocer la razón por la cual él no había bajado la guardia. El Espíritu Santo en el apóstol Pablo lo llevó a ser un hombre apasionado, un hombre firme, un hombre comprometido con Dios, lleno de fe, lleno de valentía, que eso es lo que hoy en día todavía a la iglesia le falta. Una iglesia que por las diferentes circunstancias tropieza, se debilita, flaquea, pero el apóstol Pablo es un ejemplo de firmeza, de determinación, de valentía, como lo vengo diciendo, porque definitivamente fundamentaron toda la realidad de la obra de Jesucristo, pero en la obra del Espíritu Santo. Ya tiene conmigo Hechos capítulo 20, versículo 20. Solo esta parte que quiero resaltar dice: nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. El apóstol Pablo, desde su conversión, nos muestra que él nunca se cayó para predicar a Cristo. No importaba el lugar, no importaba el momento, el tiempo, él solo entendía que su responsabilidad en Dios y en Jesucristo era anunciar la buena nueva, el mensaje de Jesucristo a aquellos que necesitaban ser alcanzados y ser salvos por medio de la predicación. Es que eso es lo que hace el Señor en nosotros. A eso nos está llevando, a que entendamos que una vida de determinación es una vida de propósito, es una vida de alcance, es una vida de firmeza, pero también es una vida que nos lleva a conquistar y alcanzar todo lo que Dios nos ha llamado a expresar y a manifestar en este tiempo. Siempre enfatizando el capítulo que hemos estado tomando como base, basado en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, dice una vez más, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y si algo ha venido trabajando el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, es esa firmeza, pero también ha venido clarificando esta voluntad y este objetivo para que nosotros afirmemos, para que nosotros entendamos lo que sí hemos recibido de parte del Señor. ¿Qué es lo que hemos recibido? Espíritu que dice de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por
por lo tanto, no tenemos lugar y ni tenemos derecho a querer o a pretender creer que por las circunstancias podemos menguar, podemos ser débiles, y por lo tanto Dios tiene que entender la razón, lo que estoy viviendo, y por eso es que me ha costado desarrollarme, por eso es que me ha costado extenderme y hacer y cumplir todo lo que Él me ha estado llamando a hacer para este tiempo. Quiero que vaya conmigo a la escritura de Salmo capítulo 56. En su versículo 3, pero en la versión Dios habla hoy. Vayamos entendiendo esta parte y esto que experimentó David. O sea, veamos que todo ser humano en su naturalidad ciertamente lo va a expresar. Pero el hecho de que lo sintamos en un momento, el hecho de que lo experimentemos por un tiempo, no significa que se pueda convertir en la razón o en la ocasión para creer que por eso yo me detuve, yo me desvié, yo me paralicé y yo tomé el rumbo que yo quise, pero no el que Dios me había señalado. Ya tiene Salmo capítulo 56, versículo 3, pero en la traducción Dios habla hoy. Dice David, cuando tengo, ¿qué dice David? Cuando tengo, va conmigo, cuando tengo miedo. ¿Qué hacía David cuando tenía miedo? ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos miedo? ¿Qué hacemos nosotros cuando el miedo ya está en nuestra vida? ¿A quién vamos? ¿A quién recurrimos? ¿A quién invocamos? ¿A quién llamamos? ¿A quién nos acercamos? David dice, cuando tengo miedo, o sea, quiere decir que va a haber un momento donde sí va a haber miedo. Quiere decir que va a haber un momento en nuestra vida donde sí podemos sentir temor, pero eso no significa que nos debe de paralizar. Eso no significa que nos debe de acobardar, sino que debemos de tomar el principio y lo que David ha establecido para salir de ese miedo. El problema es que hoy en día el ser humano o la iglesia confiesa y manifiesta que tiene miedo, pero no sale de ahí, se queda ahí. David no solamente muestra que en su humanidad él en un momento sí llegó a tener miedo, pero no se quedó ahí. No dijo, es que fue el miedo y por eso es que yo ya no hice lo que Dios quería, por eso es que yo dejé de alcanzar y de conquistar las promesas de Dios, sino que David dice, cuando tengo miedo, confío en ti, dice. ¿Cómo iba a vencer David su miedo? ¿Cómo iba David a salir de la circunstancia que lo estaba atemorizando? Buscando a Dios, refugiándose en Dios, acercándose a Dios, que eso es lo que menos hoy hace la iglesia. Hoy la iglesia atraviesa las diferentes circunstancias, dificultades, crisis o hasta problemas, pero al que menos busca, al que menos se acerca para vencer, para derribar y para avanzar de esa condición de miedo, es al Señor. Entonces David no está diciendo que él no tuvo miedo, porque ciertamente el miedo es parte de lo que nuestro cuerpo puede sentir, de lo que nuestro cuerpo puede experimentar, pero tampoco se debe de convertir en una excusa para poder argumentar, para poder excusarnos y para poder decir que por eso es que nosotros estamos viviendo diferente al llamado de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es la excusa de muchos? Es que viera que me dio pena, me dio vergüenza, es que me dio miedo, no sabía qué hacer cuando vino esto, cuando se presentó aquello, y por eso fue que eso lo que provocó que me fuera quedando, estancando, y mire, hasta dejé de congregarme. O sea, David en un momento sí experimentó el temor, el miedo. Pero ¿a quién iba él? ¿A quién se acercaba a él? Razón tenía el apóstol Pedro cuando le dijo al Señor, es que solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿En quién estaba o a quién estaba llevando su confianza? En este caso el apóstol Pedro, al Señor. Somos de carne y hueso, somos seres humanos
que en un momento vamos a experimentar todas estas cosas, pero eso no necesariamente significa que por eso nos detuvimos, por eso dejamos de creer, de confiar y de buscar al Señor para que Él siguiera trabajando su obra y su propósito en cada uno de nosotros. Amén. A menos de que usted sea un robot, a menos de que usted sea como este púlpito o este podio, entonces ciertamente usted no puede sentir, usted no puede oír, usted no puede ver, pero usted y yo, por ser seres humanos, por ser seres existentes en esta tierra, vamos a experimentar este tipo de ambientes. Amén. ¿En dónde se fortalecía David? Él dice, Jehová es la fortaleza de, ¿qué dice David? De mi vida. Entonces, ¿en quién él tomaba confianza? ¿En quién él tomaba valentía nuevamente? ¿A quién iba él para poder sacar ese miedo, ese temor que en un momento quizás quiso influir, quiso gobernarlo o quiso hasta dominarlo? En Dios. Hay tantos salmos, hay tantas verdades que nos muestran de la confianza de David con Dios, de cómo David vencía a los enemigos, a las circunstancias, pero buscando y confiando a Dios. Por eso él dice, una cosa he demandado y esta buscaré, dice, que esté yo todos los días en la casa del Señor. Pero ¿hacia dónde iba David? ¿Hacia quién él ponía su confianza? Que eso es lo que hoy en día a la iglesia le está costando. Hoy la iglesia está pasando circunstancias, ¿y a quién vamos normalmente? Al mejor amigo, a la mejor amiga, al compañero de trabajo, al compañero de universidad. Y esta persona que ni siquiera está en Cristo, ¿a qué nos puede llevar? ¿A qué nos puede direccionar? ¿Qué consejos nos puede dar? Los que él cree, los que él considera, los que él ve normal, lo que el sistema ha formado y ha establecido como modelo en su mente y en su vida. Y eso es lo que va a transmitir, discipular y formar en cada uno de nosotros. Quizás al final de este evento voy a terminar ya no solo con miedo, sino aterrorizado de lo que estoy viviendo. Pero David dice, yo en ti confío. Cuando viene el miedo, cuando el miedo me quiere detener, cuando el miedo me quiere paralizar, cuando el miedo me quiere debilitar, yo en ti confío, yo que a ti te busco. Eso es lo que está diciendo David. Amén. Pero ¿qué hace hoy la iglesia? ¿Qué hacemos nosotros? Entonces no es porque no tengamos miedo o no hemos tenido miedo, sino entender que el miedo tampoco debe de convertirse en un obstáculo para detenernos, pero también ¿para qué? Para paralizarnos. ¿Qué hace el miedo? En Génesis capítulo 3, por favor, versículo 10. Génesis capítulo 3, versículo 10. Veamos esto. Desde el versículo 9, por favor, Génesis 3, 9. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre diciendo, ¿dónde estás tú? ¿Qué hizo Dios? Estaba llamando a Adán. ¿Por qué estaba llamando a Adán? Porque no lo veía, porque ya no estaba delante de él y no estaba en su presencia. ¿Qué había pasado con Adán? ¿Qué hace el miedo con usted y conmigo? Veámoslo ahí en el versículo 10. Y él respondió, pero desde su escondite, ¿verdad? Él le respondió desde el lugar donde él creía que era seguridad para él. ¿Y qué le respondió al Señor? Oí tu voz en el huerto. ¿Y qué dice? ¿Por qué le tuvo miedo a Dios? ¿Por qué le tuvo miedo a la voz de Dios si no era primera vez que Dios le estaba hablando? ¿Qué hace el miedo entonces en usted y en mí? ¿Nos lleva a escondernos? ¿A qué más nos lleva el miedo? ¿A huir de nuestras responsabilidades? ¿A buscar nuestro propio refugio?
Porque no fue Dios el que le dijo escóndete aquí. Fue él el que buscó dónde qué, esconderse. Entonces no es Dios el que o el problema, es el miedo. Cuando alguien ya ha sido conquistado por el miedo, él se esconde, él huye de lo que tiene que enfrentar. Entonces dice en este caso una vez más, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí, dice. Amén. Entonces una vez más, ¿cuál es la evidencia de que alguien ya se dejó conquistar por el miedo? ¿Cuáles son las expresiones de alguien que tiene miedo? No puedo. ¿Qué más decimos a veces? ¿Perdón? Se esconde. ¿Qué más decimos a veces para querer argumentar o disfrazar que ya hemos sido conquistados por el miedo? Es que me cuesta, es que viera que esa hora no puedo, es que viera que tengo que estudiar, es que viera que tengo que trabajar, es que tengo que hacer esto. Todas estas son razones y argumentos de alguien que ya fue conquistado por el miedo. O sea, eso no lo recibimos de parte del Señor. El miedo nos atemoriza. El miedo nos hace huir de nuestras responsabilidades. El miedo nos quita la capacidad y la valentía de Dios para someternos y limitarnos a cosas estériles que no glorifican el nombre del Señor. Mas David dice, tuve miedo, pero ¿qué dice? ¿Qué decíamos que es lo que estábamos viendo anteriormente? Pero en ti confío, decía David. O sea, David entendía que el miedo era parte de lo natural en esta humanidad, pero él no dejaba que el miedo lo conquistara, él no dejaba que el miedo tomara propiedad y propósito en él para llevarlo a evadir o cumplir con lo que Dios le había demandado. Ahora bien, en Mateo capítulo 25, por favor, veamos otro ejemplo acerca de este hombre que también fue conquistado por el miedo. Mateo capítulo 25, aquí nos habla acerca de la parábola de los talentos, acerca de cómo el dueño o el señor de ellos les entregó sus bienes y qué es lo que esperaba recibir de cada uno de ellos. Pero en el versículo 24, veamos un argumento que viene como consecuencia de cuando yo o usted y yo ya hemos sido conquistados por el miedo. Es semejante a la expresión que usa Adán. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, ¿qué dice? Te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Ahora bien, ¿qué fue lo que provocó miedo en el corazón de él? No el talento que le habían confiado, sino que él está describiendo que lo que le provocó miedo y temor fue como era su Señor. Pero ¿por qué él empezó a argumentar que eso fue lo que lo paralizó, que eso fue lo que lo conquistó, lo gobernó y lo dominó, si no era primera vez que su Señor se acercaba a él? Para que su Señor le hubiera confiado parte de sus riquezas, parte de su dinero, parte de sus bienes, era alguien que ya era conocido por su Señor. Entonces, ¿por qué él sale con este tipo de expresiones o argumentos si él conocía cómo era su Señor? ¿Por qué nosotros salimos hoy con el Señor o delante del Señor con argumentos, con errores y con puras excusas si ya le conocemos cómo es Él? Si ya sabemos quién es Él, ya sabemos cómo es su carácter, ya sabemos cómo Él quiere que le sirvamos, que le adoremos. Pero ¿por qué nos llenamos de argumentos y de excusas y le decimos, señores, que por esto, por aquello, por el otro, yo no estoy haciendo lo que tú dices? Aquí el énfasis de lo que se está diciendo no está en lo que se le entregó,
sino en el argumento que él estaba buscando de su Señor en cuanto a la manera de ser de él. Una vez más, dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual, ¿qué dice? Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Qué fue lo que lo paralizó? Porque ahora él sale argumentando que lo que le dio miedo fue que su Señor lo condenara, lo voy a decir así, por no perder el talento. Entonces él se preocupó más en que si él no cuidaba el talento y entregaba el resultado o lo que su Señor le había confiado, entonces esa dureza, ese carácter, eso que su Señor era, se iba a manifestar en él, y ciertamente se manifestó en él, porque el propósito por el cual su Señor le había confiado ese talento no era para que él argumentara cómo era el carácter de su Señor, porque ya lo conocía, sino para que produciera, para que llevara fruto de la confianza, para que llevara fruto de lo que su Señor le había confiado, semejante a Adán. Adán conocía a Dios, Adán estaba delante de Dios, Dios se movía a la luz del día en el huerto, no era algo nuevo para Adán. Pero ¿por qué Adán se esconde? Cuando Adán argumenta que el estar delante de la presencia de Dios provocó miedo en él, cuando Adán había pecado. Entonces, cuando usted y yo somos conquistados por el miedo, hasta lo que conocemos del Señor nos parece algo terrorífico, y por eso decimos: es que Señor, es que contigo no se juega, es que con tu evangelio uno no puede estar cayendo y levantando, por eso es que me está costando, y por eso mejor dije que me iba a dar un tiempo para no buscar más de Dios. Son puras excusas. Si a través de su palabra nosotros conocemos el carácter de Dios, a través de las escrituras se nos muestra cómo es Dios, cómo es su voluntad, y la escritura dice: para que comprobemos cómo es su buena voluntad, agradable y, ¿qué dice? Y perfecta. Pero también Jesús dijo acerca de las escrituras que ellas son las que dan testimonio de él. Entonces la palabra siempre nos está revelando cómo es Dios para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué fue lo que lo atemorizó a este hombre? La manera de ser de su Señor. Por eso él se aferró en cuidar lo que se le había confiado y en entregarlo, sin entender que el propósito por el cual se le había confiado ese talento era para que por lo menos lo invirtiera y generara intereses. Amén. Entonces necesitamos entender que cuando el miedo nos conquista, las excusas para servir, obedecer y afirmarnos para con Dios siempre van a estar delante de nosotros. Hermano, ¿y qué pasó? ¿Por qué ya no llegó a la congregación? Es que fíjese que mi trabajo, es que fíjese que mis estudios, es que fíjese el otro. Eso es tan solo una evidencia de que alguien más ya lo gobernó, ya lo está dominando, ya lo conquistó. Amén. Entonces el carácter de Dios es para transformación. Dios se revela y se manifiesta a nosotros para que le conozcamos, para que le amemos, pero también para que lo disfrutemos y lo glorifiquemos a él en todas las cosas. Dios está revelando toda su plenitud. Dios está dando a conocer todo lo que hay en su ser, pero es para bien. La escritura dice: yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no planes de mal, dice. Pero la pregunta es: ¿por qué a veces estamos atemorizados? Porque a veces estamos diciendo: es que no sé qué hacer con esto, es que me da miedo. ¿Por qué a veces estamos argumentando? Porque sencillamente el espíritu de temor, el espíritu de miedo, ya se convirtió en nuestro diario vivir. La escritura dice que eso usted y yo no lo hemos recibido de parte de Dios.
Veamos el ejemplo de David con Salomón, por favor, en Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 3. Veamos que David está a punto de partir de esta tierra, ya un David avanzado de años, avanzado de edad. Empieza a dar instrucciones a su hijo Salomón, quien iba a continuar con el legado, con el reinado. Pero David trabaja algo muy importante en el carácter de Salomón, para que Salomón hiciera tal como David lo venía haciendo delante de Dios. Entonces dice en Primera de Reyes 2:1, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos aquí en la tierra. ¿Y cuál es el camino de todos aquí en la tierra? Que un día nos vamos a morir, que un día dejaremos de existir. Ay, no diga eso. Ese es el camino de todos. Entonces viene David y empieza a describirle a Salomón que su tiempo aquí en la tierra estaba a punto de concluir. Pero le dice ahí donde venimos trabajando: yo sigo el camino de todos aquí en la tierra, pero ¿cuál es el encargo? Según usted va leyendo conmigo, esfuérzate. ¿Y qué le dice? Y sé hombre. No está hablándole a Salomón por causa de que está viendo, ¿cómo se le llama eso a usted? Que está viendo actitudes o acciones diferentes en Salomón. Le está hablando a su carácter. Es que si algo requiere el carácter de los hijos de Dios, es valentía, es esfuerzo y es firmeza para alcanzar y conquistar lo que Dios nos ha dado para este tiempo. Entonces, para administrar, para guiar, para llevar al pueblo y el reino hacia lo que ya Dios había establecido y había guiado por medio de la vida de David, Salomón necesitaba tomar el carácter que había visto en su padre David. Por eso David le dice: esfuérzate y sé hombre, le dice. Sé firme, sé valiente, sé determinado, sé comprometido con Dios. Eso es lo que le estaba diciendo. Hoy nosotros lo que menos expresamos como iglesia son estas características, y por eso es que cualquier cosa, circunstancia, problema o cualquier adversidad que se nos presente en el diario vivir se convierte en una ocasión para ser tropezadero de cada uno de nosotros. Entonces, no solo era recibir el reino, no solo era recibir la corona, no solo era ser nombrado el alto mando de todo el pueblo, de todas aquellas personas, sino entender ante todo la responsabilidad, la valentía y el carácter que correspondía para guiar a todo el pueblo de Dios. Entonces, para alcanzar las naciones para Cristo, necesitamos entender el carácter que Dios quiere que alcancemos y expresemos como hijos de Él. Con un carácter a medias, con un carácter débil, con un carácter que se ofende, que se debilita, que se quebranta fácilmente. Las naciones no pueden ser entregadas y sometidas a los pies de Cristo. Amén. Entonces dice acá: guarda los preceptos. ¿En qué se tenía que esforzar y ser hombre Salomón? En guardar los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos y sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos, ¿qué dice? Guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice,
faltará a ti varón en el trono que dice de Israel. ¿Qué estaba haciendo entonces David con Salomón? Llevándolo a entender que la continuidad de Dios en ellos debía de seguir. Y si algo el Señor nos ha estado hablando, es acerca de que lo que Él nos ha confiado y nos ha entregado como misión cristiana al Calvario es generacional. Por eso dice, dejando un legado, ¿a quienes dice? A las nuevas generaciones. Tú y yo debemos de ser valientes y esforzados para poder instruir a nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestra familia en el camino, en los mandamientos, en los estatutos y en los preceptos de Dios, para que entonces el Señor continúe el legado que Él ya le confirmó a toda misión cristiana del Calvario. Amén. Entonces David, ¿hacia dónde estaba llevando a Salomón? A que se enfocara en lo que Dios les había confiado, a que se cumpliera, a que no se dejara de velar porque se alcanzara cada promesa que Dios a través de estos decretos, a través de estos mandamientos les había entregado. Y eso es exactamente lo que hizo en este caso David con Salomón. Le estaba entregando la responsabilidad y la continuidad de lo que venía. El reino de Dios no puede ser anunciado y establecido por gente de dos ánimos, por gente que un día está bien con Dios, pero otro día no quiere nada saber de Dios. La gente de dos ánimos siempre va a ser inconstante en todos sus caminos. A ellos Dios no les va a revelar su corazón. A ellos Dios no les va a hacer entender la riqueza de su gloria y de sabiduría, porque es gente que es inconstante en todos sus caminos. Y en 1 Corintios, por favor, vayamos ahí. Primera de Corintios 16:13. Dice, velad, estad firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. ¿Qué requiere entonces estar en Cristo? ¿Venir al templo solamente? ¿Qué requiere estar en Cristo? ¿Venir a cantar, congregarme solamente? Sino aquí dice esforzaos. Por alcanzar, por crecer, por madurar, por ser transformados. Pero a veces solo nos esforzamos por venir al templo. A veces solo nos esforzamos por estar en la congregación, pero no por alcanzar la transformación y el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces necesitamos entender que Dios nos ha establecido una medida, Dios ha establecido un estándar, una regla de vida para que nosotros, a través del esfuerzo, de la determinación, la valentía y la firmeza en nuestro carácter, avancemos, alcancemos la madurez de Dios y revelemos quién verdaderamente es Cristo a través de cada uno de nosotros. Porque el apóstol Pablo está trabajando con esta iglesia en su firmeza, en su valentía, en la manera en que ellos se debían de portar y se debían de comportar. Porque ciertamente la iglesia de Corinto había sido influenciada por el espíritu de temor, el espíritu de cobardía, y ciertamente eso los tenía viviendo de una manera diferente, limitada y dominados por las obras de la carne. En 1 Corintios, veamos esta parte que usted y yo ya conocemos. El apóstol Pablo los mide, los evalúa. Ellos estaban siendo niños para con Dios, pero estaban siendo maduros para con la carne. Porque vemos una serie de descripciones con obras de la carne muy expresadas con naturalidad. Celos, divisiones, pleitos, contiendas y entre otras cosas que menciona la Escritura.
Ahora bien, ¿qué les estaba pasando a ellos? ¿Qué les estaba faltando a ellos? Se estaban dejando dominar y gobernar por las tinieblas nuevamente. ¿Cuántas veces mostramos cobardía para el pecado? ¿Cuántas veces, en este caso, expresamos temor? Expresamos miedo para soltar esto, para dejar aquello. Es que viera que no puedo, es que no sé qué me pasa, ya lo he intentado otra vez y viera que siempre termino cometiendo el mismo error. Ahí quiere decir que ya fui conquistado por el miedo. Entonces la Escritura habla de que el verdadero amor echa fuera, ¿qué dice? El temor. Por eso el mandamiento del Señor es que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma, porque al amar al Señor, su amor que lo llena y lo sustenta todo, en todo nos llevará a desechar aquel temor que no nos permite amar al Señor. Amén. Ahora bien, 1 Corintios 3:1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. ¿Cuál era el estado de ellos? Niños, ¿en quién dice? En Cristo. No había habido desarrollo, no había habido crecimiento. Por eso el apóstol Pablo les dice: estén firmes, sean valientes, pórtense varonilmente, desarrollen el carácter de hijos. ¿Para qué? Para vencer, para no dejarse dominar, para no dejarse acobardar, para entender que el Dios que ustedes tienen y al Dios que ustedes sirven es mayor que los que están en el mundo. Pero a veces solo lo usamos como algo para defendernos. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, pero estoy acobardado, estoy atemorizado, estoy dominado. Estoy sin fruto, estoy ocioso, estoy siendo dominado por la carne, no hay crecimiento en mí, no hay madurez, no hay transformación. Después de mucho tiempo, después de muchos años, sigo siendo el mismo. La misma manera de pensar, la misma manera de adorar a Dios, la misma manera de involucrarme, la misma manera de servir a Dios, solo de lejitos. Entonces quiere decir que ahí no me estoy portando varonilmente, dice la Escritura. O sea, con el carácter correcto. Entonces dice, eso es Hebreos, ¿verdad? Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Odié beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces. ¿Qué le dice? Todavía. ¿Qué había pasado con esta iglesia? ¿Qué había pasado con estos hermanos? Si Dios les estaba hablando, Dios les estaba enseñando, la revelación se les había sido enseñada, la revelación se les había escrito, se les había escribido, pero ¿por qué en ellos la condición carnal, la condición espiritual y de niñez en ellos estaba haciendo en su estilo de vida? No se estaban portando al nivel y a la medida de su llamado. Querían seguir viviendo como a ellos les parecía. Entonces el sistema del mundo los envolvió. ¿Qué pasa cuando tú y yo no crecemos en Cristo? ¿Qué pasa cuando tú y yo no nos desarrollamos en el conocimiento de su Hijo y experimentamos la transformación? El sistema, lo novedoso, las modas, las amistades nos van a influenciar. Nos van a dominar, nos van a establecer su manera de pensar, nos van a establecer su estilo de vida, y por eso terminamos siendo como ellos son, como ellos viven, como ellos piensan. Usted se da cuenta que hoy en día el joven, la señorita, sale de graduación, sale de carrera y se va a la universidad, pero en vez de llevar a las personas que se relacionan con ella a Cristo, estos compañeros, estas amistades aún de trabajo, de colegio, de universidad, terminan moldeándolo a ella o terminan moldeándolo a él.
Amén. A través de cómo se visten. Es que así se visten todas las de mis amigas, dice, todos los del grupo. Todos andamos así, dice. Y cuando usted mira, ya está haciendo ¿qué? Igual. Ya está viviendo igual, ya está pensando igual, ya está hablando igual. Es que ese es el problema y la consecuencia grave que experimenta alguien cuando no crece en Dios. Cuando se conforma solo con ser un oidor y no avanza a ser un hacedor. La Escritura dice que cuando usted y yo solo nos conformamos a oír, pero no avanzamos al hacer, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque vamos a creer que estamos bien, pero en sí lo que está formando y forjando nuestra vida es el mundo de lo novedoso, son las amistades, cualquier cosa que se mueve en las tinieblas, pero no el Espíritu Santo y su obra. Ahora bien, ¿cuál era el problema que el apóstol Pablo estaba identificando y corrigiendo en la iglesia de Corinto? La división. Había una división, habían creado pequeños reinitos, le llama el libro de grupo de comunión familiar. Habían divisiones. Entonces el apóstol Pablo tiene que ubicarlos y les dice, todas estas acciones que ustedes están manifestando es por causa de que ustedes no han dejado la niñez. Y por falta de transformación, hoy en día, la iglesia tiende a ser influenciada fácilmente por el mundo. Por eso hoy encontramos iglesias con cualquier fin, pero menos con la dirección y la expresión de Cristo. Hoy encontramos denominaciones o congregaciones o iglesias institucionales. Hoy encontramos iglesias sociales, familiares. Y aquí, miren, nos centramos en la familia, aquí en la sociedad, aquí en los profesionales. Por eso es que hoy en día hay iglesias donde creen que es más importante llamar a una persona por su profesión, por su oficio. Y la Escritura dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos, pero porque hoy se ha creído que es más importante llamar al hermano o a la hermana por su profesión que antes por ser reconocido como un hermano. Porque el sistema ha influenciado. Entonces hoy en día decimos, vamos a darle la oportunidad al licenciado que nos va a compartir la palabra del Señor. Hoy le toca a la arquitecta impartirnos la palabra de Dios. ¿Por qué se ha cambiado todo eso? ¿Por qué se ha desvalorizado la verdad de Jesucristo? Porque el sistema se ha introducido en la iglesia y la iglesia que no ha alcanzado la madurez y el crecimiento de Dios adopta fácilmente todos estos modelos y todos estos sistemas del mundo. Amén. Entonces, hoy en día, entonces, ¿qué está haciendo la misma iglesia? Fomentando y fortaleciendo lo que el sistema promueve. Entonces, ¿cuándo van a decir que pase el licenciado a compartir la palabra? Entonces me meto a la universidad, ¿verdad? Y la Escritura dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. No estoy diciendo que sea malo que tú estudies, que vayas a la universidad, pero que entiendas que el valor que Dios nos ha dado, amén, como hijos, es que somos hermanos de Cristo. Por eso la Escritura dice, para que Él sea el primogénito dentro de muchos hermanos. Cristo es nuestro hermano mayor. Amén. Entonces Cristo, ¿cómo nos ve a nosotros, su iglesia? Como hermanos. Él nos ve porque somos hermanos de Cristo. Amén. Él no se avergüenza, dice Hebreos, de llamarnos hermanos, pero porque hoy los métodos, los sistemas del mundo están cambiando la verdad de Dios por lo novedoso, por lo atractivo, por lo que alimenta el ego. Porque la iglesia ha descuidado el llamado y el enfoque a donde Dios la está llevando para este tiempo. Amén. Entonces ya encontramos iglesias de cualquier tipo, pero menos siendo llevadas
a la vida de hijos, a la vida de Jesucristo. Entonces dice una vez más, en 1 Corintios 16:13, pero en la traducción lenguaje actual, dice, manténganse siempre en estado de alerta, dice. Pero confiando en Cristo, sean fuertes y valientes, dice. Ser fuerte y valiente en el Señor no es una opción. En el mundo sí es una opción. El mundo hoy dice, si tienes miedo, no te preocupes. Tener miedo es normal. No enfrentar las situaciones que vienen a tu vida es parte de la humanidad, es parte de lo normal. Pero en el Señor ser fuerte y valiente no es una opción. Porque la valentía y la fortaleza de la cual la Escritura nos está hablando no tiene que ver con nuestra humanidad, no tiene que ver con nuestra capacidad, no tiene que ver con el carácter ni con el conocimiento que tengamos, sino con la naturaleza de Él que nos ha sido entregada. Amén. Entonces el conquistar, el avanzar, el extender, el establecer el reino, el hacer discípulos, el manifestar el poder de Dios, no tiene que ver con nuestras capacidades, sino con la preparación que viene de parte de Dios y de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces, por lo tanto, sí podemos glorificar a Dios. Por lo tanto, sí podemos vencer circunstancias, dificultades. Sí podemos vencer todos aquellos sistemas, todas aquellas novedades, todas aquellas amistades que quieren establecer un diseño, una forma diferente del mundo en nosotros. Sí las podemos vencer, pero necesitamos tomar la fuerza, la fortaleza y la valentía que Dios nos ha transmitido a través de su naturaleza. Amén. O sea, modelos erróneos equivocados hay muchos, hay hasta para tirar para arriba. Gente que inventa novedades, gente que trae, ¿cómo se le llama a las cuestiones hoy que salen de modas? Porque hasta le tienen un nombre cuando algo se vuelve muy viral, cuando algo se vuelve muy tedioso. Y eso rápidamente se establece como un modelo. Amén. Creo que usted se ha dado cuenta de lo que está circulando en redes sociales. Se está cumpliendo Romanos 1. ¿En quiénes se está cumpliendo Romanos 1? En los que no han alcanzado la identidad que ya recibieron de hijos. Por eso es importante crecer, madurar. Por eso es entender que Dios no me llamó solamente a ser parte de una congregación del cuerpo de Cristo, sino todas estas tendencias pueden arrastrarme a mí también. Pueden llevarme a mí a querer ser participante de todas estas obras infructuosas de la carne, dice la Escritura. Entonces lo tedioso, lo novedoso hoy está tomando fuerza. Hoy el mundo fácilmente se deja atrapar, se deja gobernar. Y la iglesia, por no alcanzar crecimiento, por no experimentar y comprobar cómo es la buena voluntad de Dios para ella, la iglesia fácilmente adopta todos estos modelos. Y cuando miramos el hermano, ya anda vestido, ya anda hablando, se anda expresando, ya anda usando los modismos, las lenguas, la vestimenta que lo novedoso hoy está promoviendo. Amén. Entonces necesitamos entender que el mundo sí está avanzando con las modas, con lo que está trayendo. Pero la iglesia que ha estado atemorizada, la iglesia que no ha entendido la valentía de Cristo en su vida, está permitiendo que este sistema, que estas tendencias sigan avanzando al día de hoy. Amén. Y lo único que dice la iglesia es que la Escritura se está cumpliendo, y es cierto. Pero el Señor dijo que cuando veíamos estas cosas, nuestra responsabilidad es que prediquemos el Evangelio. Y que este evangelio sea anunciado en todas las naciones para testimonio, y entonces vendrá el fin, dice la Escritura.
Ahora bien, dice en Hebreos capítulo 10, por favor, versículo 22. Ya pídele al hermano el teclado. Hebreos capítulo 10, versículo 22. ¿Hacia dónde nos está llevando el Señor, amados hermanos, amada iglesia? A que entendamos la necesidad de echar mano y de tomar de lo que sí hemos recibido verdaderamente del Señor. Por eso es que muchas veces ya nos apartamos del Señor, ya nos desviamos del camino, ya no estamos corriendo la carrera ni lo que hemos recibido de parte del Señor. Pero dice la Escritura allá en Hebreos, vaya conmigo a Hebreos por favor. Capítulo 10. Versículo 22 al 23. ¿Ya lo tiene? Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de qué dice. ¿A quién nos debemos de acercar, hermanos? A Dios, al Padre, al Señor. ¿Por qué se le está diciendo a esta iglesia, acérquense a Dios? Cuando usted le dice a alguien, acércate a Dios. Cuando se ha alejado, cuando no quiere saber nada de Dios, cuando muestra desinterés para el llamado de Dios. Y lo triste es que aquí se está llevando a una iglesia que se acerque a Dios, a una iglesia. Entonces, ¿por qué hoy la iglesia es vencida y no es vencedora? ¿En qué áreas estamos siendo vencidos y no somos vencedores? Tú las conoces, tú las sabes. Podemos estar siendo vencidos en nuestras emociones descontroladas. Podemos estar siendo vencidos en lo familiar, en lo matrimonial, en lo financiero, en lo laboral, en lo estudiantil. Porque el llamado de Dios es a que expresemos que somos vencedores y no vencidos. Todo aquello que me domina me está venciendo. Todo aquello que practico me está dominando. Tú lo debes de conocer, tú lo debes de saber. Por eso dice el Señor, acérquense con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Pero dice, mantengámonos firmes. ¿Qué tenemos que hacer aquellos que nos hemos acercado al Señor? Mantenernos, como dice, firmes, sólidos, inamovibles, inconmovibles en el llamado que Dios nos ha hecho. No permitamos que nada ni nadie nos saque de nuestro llamado que Dios nos ha dicho. Y si ya lo permitimos, volvamos hoy a Dios y volvamos a Jesucristo. El apóstol Pablo dice, no podemos descuidar una salvación que es tan grande, dice el apóstol Pablo. Pero hoy en día, ¿por qué fluctuamos? Hoy en día, ¿por qué menguamos? ¿Por qué nos apagamos? ¿Por qué nos debilitamos de este llamado tan grande? ¿Por qué perdemos la brújula, el sentido, la dirección en el camino? ¿Por qué el Waze o el Google más pierde la señal? Pues después todo desviado, indiferente, todo
duro para con Dios. Por eso dice, acerquémonos con corazón sincero. Acerquémonos con el entendimiento de que fuera de Dios no podemos correr bien la carrera que Él nos ha puesto a correr. Porque no es en tu fuerza, no es en mi fuerza, no es en la habilidad, no es en los dones, no es en el conocimiento, es en la persona de Jesucristo. Pero hoy el sistema trabaja tanto el ego en el ser humano para decirle no necesitas de Dios, para decirle es mentira que te estén diciendo que solo con Dios lo puedes hacer. Por eso el joven se llena de todas estas vanidades y crece creyendo en su corazón que puede alcanzar, conquistar todos sus deseos, sus anhelos de su corazón, y para él no importa Dios. Pero eso es lo que te vende, esa es la mentira que el mundo te vende para hacerte creer que con Dios o sin Dios tú puedes alcanzar todo lo que quieres. Y el problema es que compramos esas mentiras. El problema es que pagamos el precio de esas mentiras y después nos debemos a ellas, nos influencian ellas, nos gobiernan ellas y terminamos haciendo esa voluntad. Y como ya lo compraste, como ya es tuyo, parte de lo que el sistema te está vendiendo, entonces todos sus modelos fácilmente pueden ser implantados y pueden establecer una voluntad en tu estilo de vida. Me encanta porque la Escritura habla de un David que dice, joven fui, dice, y envejecido, pero no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. David fue joven, pero no fue el sistema del mundo que lo guió. El peligro hoy no está en ir a estudiar. El peligro hoy no está en que me gradúe de la profesión o del oficio que quiero. El peligro y el problema está en que por no dejarme transformar ni dejar que Dios renueve y obre en mi vida, esto fácilmente me termina sacando y me termina llevando por un camino diferente al que Dios me ha llamado. Entonces dice, manténganse firmes, pero dice sin fluctuar, dice. Así debe de ser la firmeza de los hijos de Dios. Así debe de ser tu determinación y mi determinación. Pero ¿por qué no está siendo así? ¿Por qué no es así después de tanto tiempo? Todos me conocen por el que siempre anda volando bajo. Todos me conocen por el que nunca me afirmo. Todos me conocen porque soy el que siempre se aleja por un tiempo. O sea, sí hemos dado testimonio, aunque ha sido un mal testimonio. El testimonio siempre lo vamos a estar dando, sea bueno o sea malo. Por las acciones que estoy viviendo y estoy mostrando, siempre voy a estar dando testimonio de quién soy yo verdaderamente delante de Dios. Entonces dice, manténganse firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, dice el apóstol Pablo. O algunos dicen que fue Lucas. No nos vamos a perder en eso, sino que nos vamos a enfocar en el llamado, en cómo nos debemos de mantener, en no permitir que el sistema, la astucia del enemigo, en cómo él usa a las personas, cómo él usa las tendencias para poder sacarnos, para poder desviarnos, para poder llevarnos a esclavitud, para poder someternos a temor y así conquistarnos y así detenernos, así paralizarnos, así llenarnos de excusas al estilo Adán, al estilo aquel que se le confió un talento y decir, es que tuve miedo. Y eso es lo que paraliza, eso es lo que deja
completamente varado a alguien que venía corriendo bien la carrera para con Cristo. Por eso me llama mucho la atención el ejemplo de el cambio que sufrió esta vid que había sido plantada bajo una semilla, bajo una naturaleza genuina y correcta, pero que permitió mezclas, que permitió lo novedoso, que permitió lo que el sistema promueve. Amén. Necesitamos entender que debe de haber una definición en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. El apóstol Pablo mostró que él estaba definido para con Dios, y por eso es que cuando él iba a los diferentes lugares, se relacionaba con las diferentes personas, él las influenciaba, él las ganaba para Cristo. Les transmitía la naturaleza, la cultura del reino de Dios. No eran estas personas las que lo gobernaban, las que lo conquistaban, como hoy en día muchos. Decía al principio, salen a la universidad, después ya vienen, ¿qué ustedes? ¿Cuáles son las tendencias de hoy? Ya vienen con aretes en la nariz. ¿Qué más? Ya vienen con el pelo como los demás. Fácilmente cuando miramos ya no se parecen como un día salieron de casa. ¿Y qué pasó ahí? No los vamos a tener encerrados a los que tienen que salir, ¿verdad? Lo que sí tenemos que hacer es formar el carácter y la vida de Cristo, para que cuando sean expuestos a estos ambientes, a estos sistemas, sean ellos que los derriben y los supriman por la vida de Jesucristo y la luz de Dios que está en ellos. Pero ¿cuál es el temor hoy de los padres? Es que mira que me está pidiendo ir a estudiar a tal lugar y venir cada mes, venir cada 15 días, venir cada 2 meses. Y me da un poco de miedo usted, porque yo no sé cómo es la gente de ahí. Pero dice la escritura en Jeremías, por favor, capítulo 2. Jeremías capítulo 2, pero también está en Isaías, pero lo vamos a leer en Jeremías. Versículo 21 dice: te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. Y aquí hay una pregunta de asombro, una pregunta de ¿cómo pasó esto? Cuando Dios le dice a Adán: Adán, ¿dónde estás tú? Dios se sorprendió, pues, porque en pocas palabras Dios le estaba diciendo: es que tú no fuiste creado así. Yo no te transmití eso cuando soplé aliento de vida en ti. Adán era otro. Adán había cambiado. Dios no es cobarde, Dios no es miedoso, Dios es valiente. Amén. Dios es fuerte en batalla, dice la escritura. Y entonces, ¿por qué Adán empieza a expresar características que de Dios no había recibido? Porque ya tenía otra imagen. Es que eso es lo que hace Satanás a través de lo novedoso de todo el sistema del mundo. Trabaja en tu entendimiento, trabaja en tu corazón para mezclarte, para alterar esa naturaleza, esa genética, y creer que se puede expresar a Cristo y expresar la carne. Entonces dice acá: te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues me has vuelto, dice, sarmiento de vid extraña? Dice. Pero sí tiene respuesta a esa pregunta, fíjese.
Ahí está la respuesta. ¿Por qué se volvieron así? Hay hermanos que mientras se determinan a caminar en Cristo, van creciendo, van siendo transformados, van siendo renovados, están afirmados, están entendiendo la revelación, están apasionados por Cristo. Si hay congreso, van a congreso. Si hay concentraciones, van a congreso. Pero una vez se descuidan, sucede exactamente esto. Hay un cambio, hay un retroceso, pero que ya no tiene que ver con la obra del Espíritu ni la obra de Jesucristo. En el versículo 20, ahí donde estamos, vimos el 21, ahora veamos el 20. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste: no, ¿qué dice? No serviré, dice. Espíritu de cobardía. No serviré. Con todo eso, sobre todo collado, alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas, ¿qué dice? Como ramera. Se corrompió, no permaneció, no cuidó lo que Dios le había entregado. Y esa es la demanda de Dios, que cuidemos lo que Él nos ha entregado, como Adán no lo cuidó también. Entonces se volvió una vida extraña, una vida que extranjera. Había sido plantada de la mejor semilla, de la mejor simiente. Pero ¿qué pasó? Determinó no servir, no obedecer. Permitió que alguien más la conquistara, pero no el Señor. Lo fortalezco con Isaías 5 y ahí voy a terminar, por favor. Isaías capítulo 5, versículo 1. Dios les había dado gloria. Y si algo Dios le ha dado a la iglesia es su gloria. Pero ellos decidieron, sobre lo que habían recibido de parte de Dios, tomar sus propios caminos. Cuidado con esas intenciones, con esos deseos. Cuidado con esos consejos que vienen de alguien equivocado a tu vida, a tu corazón. Porque te va a aconsejar según vive, según cree, según piense. Pero no te va a aconsejar ni te va a guiar a lo que verdaderamente Dios quiere. Es que es mi amigo, pastor. Es que mira que es mi amiga del alma, dicen a veces las mujeres. Cuidado. ¿A quién te acercas? ¿A quién oyes? ¿A quién vas? Solo tú, dice, tienes palabras de vida eterna. En ti yo confío, decía David. A veces a la que menos vamos cuando necesitamos una respuesta es a la palabra. Hoy usted puede ir a Google, ¿verdad? O Google, no sé cómo le dicen. Y usted le pregunta cómo salir de la depresión, le va a dar una respuesta. ¿Cómo salir de la ansiedad? Pregúnteselo, le va a dar una respuesta. Pregúntele hoy a la inteligencia artificial, le va a dar una respuesta. A ChatGPT dicen, ¿verdad? Pregúntele: ¿cómo puedo hacer amigos? ¿Cómo puedo ser feliz? Le va a dar respuestas. Pero la pregunta es: ¿de quién se origina todo eso? Aquella mujer que declaraba sobre Pablo y Silas que eran siervos del Altísimo, no estaba diciendo una mentira. Pero el origen de quien venía todo esto era de un espíritu de demonio. Pastor, pero viera que qué respuesta tan bonita me dijo. Y
cómo alimenta el sistema a través de las diferentes apps, ¿verdad? Hoy que lo voy a decir así: Luis, eres fuerte, eres valiente, eres muy determinado, naciste para esto. Mire, ¿a quién va usted cuando necesita ser fortalecido, cuando necesita que tener claridad de lo que está viviendo? Pero David dice: yo en ti confío, dice David. David iba a Dios, David iba a su Padre. David no iba hoy a lo que hoy la iglesia va. Y después, ¿por qué se convierte en vida extraña? Después, ¿por qué cambia? Después, ¿por qué suelta lo de Dios y empieza a vivir una vida diferente? Necesitamos hoy estar alertas en estas cosas que tienen su función, tienen su propósito, pero también no dejan de ser una herramienta para que la serpiente las ocupe y desviarnos los sentidos. Amén. Cuando pasemos, la escritura dice: si pasas por las aguas, pasas por el fuego. Habla de que no nos vamos a ahogar, no nos vamos a quemar. Pero ¿en quién debe de estar nuestra confianza y nuestra fortaleza? ¿Usted quiere ser sabio en todo? La escritura dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice: tema, respete, obedezca a Dios y usted va a ser sabio, porque así está escrito. Proverbio nos da tantas revelaciones para ser inteligentes, para ser entendidos, para ser puros, para ser exactos. La balanza que dice exacta. Mire, habla hasta de administración de negocios, cuántas cosas. Pero ¿a quién vamos hoy? A la pastor, viera que necesitaba unos tips de administración. Viera que fui a mi libro, fui a mi tomo de libros que tenía. Mire, y viera qué bonito. Me dijo: si la escritura tiene todo eso. Entonces dice Isaías capítulo 5 versículo 1: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Dice: tenía mi amado una viña en su ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho, dice, también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas. Pero ¿qué tipo de uvas dio? Uvas silvestres. Ahora bien, dice: ahora pues, dice, vecinos habían testigos del trabajo que él había hecho. Cada uno de nosotros somos testigos de la obra de Dios. Yo soy testigo de la obra de Dios. ¿Quién? En Jacqueline. Yo soy testigo de la obra de Dios en hermana Vicky y en cada uno de ustedes. Es que Dios nos pone como testigos de lo que Él hace en cada uno de nosotros. ¿Será que Dios no ha cuidado de nosotros? ¿Será que Dios no está alimentando a los suyos? ¿Dios no está edificándonos? Sí. Pero la sorpresa es porque hubieron cambios. La admiración es: ¿por qué dejó de ser lo que yo había hecho en ella o en él? Ahora bien, dice en este caso: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de toda Judea, juzgar ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podría hacer a mi viña que yo no he hecho por ella? Dice: ¿cómo esperando, dice, que diese uvas? ¿Qué dice? Ha dado uvas silvestres. Ahora mostraré pues, dice, lo que haré yo a mi viña. Le quitaré, dice, su vallado y será consumida, y aportillaré su cerca, y será hollada, y haré, dice, que quede desierta, no será podada ni cavada, ni crecerá el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré, dice, que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová, de los ejércitos, dice, en la casa de Israel, y los hombres de Judá, ¿qué dice? Planta deliciosa suya esperaba juicio. Y aquí dice vileza, justicia. Y aquí, ¿qué dice?
¿qué esperaba él de su viña? ¿Y qué le había dado su viña? ¿Qué espera el Señor de ti y de mí? La pregunta es, ¿qué le estamos dando a Él para este tiempo? Me encanta porque habla acerca de todo el trabajo que había hecho en ellos, en la viña. Y si alguien puede hablar del trabajo que Dios ha hecho en Misión Cristiana del Calvario, es el Padre, es Dios, es nuestro Señor. ¿Cuántas veces Él, a través de adiestramientos de discipulados, a través de congresos, a través de concentraciones, reforma apostólica, discipulado para mujeres, está trabajando en su viña, está cuidando a su viña, pero su viña no está correspondiendo al trabajo, no está correspondiendo a los nutrientes, a lo que necesita para poder producir el fruto que verdaderamente complazca y glorifique su nombre. Es el tiempo de revisar en qué nos hemos paralizado. Es el tiempo de evaluar en qué nos hemos detenido, si en nuestra comunión con Dios, en nuestra búsqueda con Dios, en nuestro crecimiento con Dios. Es el tiempo de evaluar qué nos ha paralizado, qué fue lo que nos sacó de Dios, qué fue lo que nos hizo perder nuestra atención, nuestro interés, nuestro deseo de servir y de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice: yo te planté con una semilla escogida. Cuando Dios te dio su naturaleza, te estaba dando a Cristo mismo, te está entregando al Espíritu mismo. Pero los distractores, los estorbos, los afanes de la vida, dice la Escritura, la vanagloria de la vida, el amor y el engaño de las riquezas, muchas veces nos desvían, nos paralizan y nos someten a espíritus que no hemos recibido de parte del Señor. Póngase sobre sus pies y terminemos ahí en Romanos 8, por favor. Romanos 8, por favor. Romanos 8:15. ¿Ya lo tiene? Dice: pues no habéis recibido el espíritu, que dice, de esclavitud. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, dice, sino que habéis recibido el espíritu de, ¿qué dice? De adopción. ¿Qué hace el espíritu de esclavitud? ¿Cómo me mantiene? En temor, en cobardía, en miedo, en fracaso, en ansiedad, en excusas. Pero dice que si hemos recibido el espíritu, ¿qué dice? Veamos que cuando Dios nos da su naturaleza, también nos da un espíritu que nos lleva a identificarnos con Él. ¿Y cuál es el trabajo? Lo voy a decir así, de este espíritu de adopción: mostrarnos pertenencia, mostrarnos su unidad, mostrarnos su paternidad. Amén. Pero la pregunta es: ¿qué espíritu está operando hoy en mi vida? ¿El espíritu de esclavitud o el espíritu de adopción? Ahora bien, ¿qué dice ahí donde estamos leyendo? ¿Qué hace el espíritu de adopción? ¿A qué nos lleva el espíritu de adopción? Por el cual clamamos, ¿qué dice? Nos lleva a tener una identificación con Dios, con nuestro Padre. Nos lleva a tener identificación con el Señor y estar completamente convencidos que somos sus hijos
y que Él es nuestro Padre. ¿Por qué lo voy a decir así? ¿Por qué Satanás no pudo afectar a Cristo cuando le dijo si eres hijo de Dios? ¿Por qué no lo puso en duda? ¿Por qué no lo puso contra la pared? Porque Jesús estaba identificado con el espíritu correcto. ¿Por qué a nosotros sí nos pone entre la pared, entre la duda, una situación semejante a la que Cristo vivió? Entonces el espíritu de adopción tiene una función en nosotros como hijos. Y aquí dice, por el cual llamamos o clamamos, Abba Padre. Amén. Y ahí habla acerca del Espíritu Santo, y el Espíritu mismo dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué dice? Hijos de Dios. ¿Qué es lo que me lleva a entender que trabaja el Espíritu Santo en mí? La paternidad de Dios. Que yo no tenga la duda mínima que yo soy hijo de Dios porque nací de nuevo. Que una circunstancia, una tribulación, una angustia, una persecución, un problema nunca va a determinar ni va a afectar esa identidad, si soy o no soy hijo de Dios. Entonces sigue diciendo, y si hijos, siga leyendo conmigo el 17, también herederos, herederos de Dios y coherederos con, ¿qué dice? Con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero más adelante sigue diciendo, en el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿qué dice? ¿Quién contra nosotros? O sea, ¿podemos vencer limitantes, estorbos? Sí, porque Dios está con nosotros, dice la Escritura. Y si Dios con nosotros, ¿qué dice? Y si Dios contigo, entonces ¿quién contra ti? Entonces no detengamos esta realidad por causa de ese espíritu de cobardía que quiere que debilitarnos, desfallecernos, someternos y decirnos no vale la pena, no vas a poder, ya lo intentaste, siempre obtenés el mismo resultado. El apóstol Pablo tenía una claridad y una identidad perfecta de hijo de Dios. Entonces dice, versículo 32, el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también, qué dice? Con él todas las cosas. ¿Será que una casa vale más que Cristo, hermanos? ¿Será que un carro vale más que Cristo? Y el apóstol Pablo dice, si Dios, dice, nos entregó a Cristo, que es lo más valioso, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas con Cristo? Pero a veces no logramos dimensionar todo el paquete de Dios, ¿ves? Entonces dice en el versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo. ¿De qué estaba seguro el apóstol Pablo? Que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, que dice, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el nombre del Señor. Es que tenemos todas las cosas en Cristo para decirle al mundo, ya fuiste vencido, ya fuiste derrotado,
Ya fuiste exhibido públicamente y tu sistema, tus reglas, tus artimañas no pueden someterme, no pueden paralizarme, no pueden esclavizarme, porque escrito está: yo soy más que vencedor. Pero hoy la iglesia necesita identificarse en la realidad de la palabra, en la realidad del Señor Jesucristo, para entonces pararse donde corresponde y desde ahí notificar, desde ahí someter, desde ahí suprimir. Cuando vengan estas influencias, cuando vengan todas estas personas con estas ideologías, con todas estas reglas o normas de hombre, nosotros con la verdad de Jesucristo, con la verdad y la autoridad que hemos recibido de parte del Señor, los sometamos, los ubiquemos y les digamos: así es como se deben hacer las cosas. Es que mayor, dice la Escritura, el que está en nosotros. Porque entonces te dejas acobardar, porque entonces te sometes a esa limitación, a esa escasez, a ese problema, a esa adversidad. Porque cuando te pregunta esa dificultad, ¿dónde está tu Dios?, tú temes, tú te acobardas, tú te debilitas. David dice: tuve miedo, pero yo confié en Dios, dice David. David sabía que sus enemigos, sus escarnecedores, lo querían devorar, lo querían consumir, pero él corría a Dios, él buscaba a Dios, él ponía su confianza en Dios. Y por eso David estaba firme, por eso David sometía, por eso David conquistaba. Por eso David transmitió en aquellos hombres endeudados, amargados, en problemas, transmitió su misma valentía, transmitió su misma firmeza, al punto de que le llamaron los valientes de David. Iglesia, no es tiempo de estar escondida, no es tiempo de estar intimidada, no es tiempo de estar: es que fíjese que no sé qué hacer, es que me da miedo, es que yo siento que no voy a poder, es que no sé qué van a pensar mis amigos, es que no sé qué van a pensar mis compañeros de estudio, no sé si me van a seguir aceptando después de que yo empiece a decirles que no es así. Pues entonces no perdiste nada, lo has ganado todo. Porque son ellos los que se están rehusando, son ellos los que no quieren venir a la verdad. Pero a veces por temor, por miedo, mejor decimos: mire, yo mejor me quedo callado usted. Mire usted, yo mejor no le digo nada a usted, ahí son ellos. Cuando no es tiempo de quedarnos callados, es tiempo de ser lumbreras en medio de la oscuridad. Es tiempo de ser esa sal de la tierra. Es tiempo de decirle a los sistemas, a las modas, a lo novedoso, a lo tedioso, que solo uno es Señor, que solo uno es Dios y que Él es el Todopoderoso. Por eso el sistema hoy está dominando, está rebajando la imagen del Dios invisible en los seres humanos. Y está cobrando tanta fuerza esto, que hasta lo ven como algo digno de aplaudir, hasta lo ven como algo que tiene que ser respaldado por leyes terrenales, cuando no hemos entendido que este es el campo y el momento propicio para demostrarles cómo los valientes, cómo los violentos empiezan a arrebatar su reino. ¿En dónde cree que se arrebata el reino? Donde el pecado se está manifestando, donde el espíritu de temor está imponiendo sus reglas. Ahí es donde dice que los violentos arrebatan el reino. Donde el sistema dice: no, aquí no existe Dios, aquí no cabe Dios, aquí no hay espacio para Dios. Ahí es donde debemos de actuar con la valentía para establecer y arrebatar el reino de Dios aquí en la tierra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque a través de tu palabra y tu Espíritu Santo obras y edificas nuestras vidas con la claridad, con la sabiduría y la palabra que proviene de tu corazón, que está en tu palabra y que es dada y enseñada por tu Espíritu Santo y por su obra. Es el
tiempo, Señor, de armarnos en la valentía, en la fortaleza y en la confianza que viene de parte de ti, Señor. Es el tiempo, Señor, de entender ese espíritu de adopción, que somos herederos, coherederos juntamente con Cristo, porque no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habemos recibido el espíritu de adopción, por el cual claramente podemos clamar: Abba, Padre, tener identidad contigo, porque somos hijos tuyos, Señor. Es el tiempo de entender lo que significa arrebatar el reino de Dios, lo que significa ser violento para establecer el reino de Dios, Señor. Es ahí, Señor, donde el pecado está prevaleciendo. Es ahí donde las tinieblas están gobernando. Es ahí donde las lumbreras, es ahí donde la luz, es ahí como sal de la tierra, donde debemos de resplandecer, sazonar, poner las pautas y el sabor que tú, a través de tu obra, tu naturaleza y la vida de Jesucristo, has puesto en cada uno de nosotros, Señor. No es el tiempo, Señor, para estar otra vez en temor. No es el tiempo, Señor, para estancarnos, paralizarnos. No es el tiempo para poder dejar que las circunstancias del mundo establezcan y determinen cómo debemos de vivir y cómo debemos de obedecerte a ti, Señor. Es el tiempo, Señor, que aquel que se ha alejado vuelva al camino. Aquel que ha permitido las influencias del sistema del mundo, hoy, Señor, arregle cuentas contigo y se vuelva a ti, que eres el único Dios verdadero. Porque tú nos estás llamando, Señor, a entender que antes que todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, Señor, la seguridad que el apóstol Pablo experimentó, nosotros también la debemos de experimentar, que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni aun lo presente, ni lo que haya de venir, Señor, sea lo alto, lo profundo, ni ninguna cosa creada, Señor, entendamos que nos puede separar del amor tuyo, que es en Cristo Jesús, Señor. Ese es el tiempo, Señor, donde los tuyos toman la valentía, la firmeza, el carácter, y avanzan tomando lo que son, entendiendo lo que han recibido, ratificando su compromiso, sometiendo lo que hay que someter, suprimiendo lo que hay que suprimir, soltando lo que hay que soltar y dejar lo que tengan que dejar, Señor. Gracias, Padre, porque así es tu obra de completa, así es tu obra de perfecta. Y hoy, Señor, tú estás levantando hombres, mujeres, siervos, siervas, jóvenes, niños, adolescentes, entendidos, comprometidos de tu plan, de tu propósito, de tu gloria, de lo maravilloso que nos has entregado, como lo que somos en ti, Señor. Bendecimos tu nombre, te alabamos, te exaltamos. Bendícelo a Él, adóralo a Él con toda libertad, con todo lo que somos y todo lo que tenemos. No te puedes quedar callado ante un Dios tan grande, que merece alabanza, que merece adoración, que merece exaltación, que merece cántico nuevo, porque Él es digno, porque Él es real, verdadero. Él es verdaderamente sublime de ser exaltado. Y hoy, en el nombre de Jesús, adórale, exáltale, agradécele, afirma, determina, corrige y ordena, para que entres a esta temporada de Él, a cegar lo que ya está listo, a hacer esa luz de tu casa, a que comprueben que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta a través de tu vida, a que seas esa luz a aquellos que están en oscuridad, a que hoy entiendas para qué Dios, tu Señor y tu Dios, te ha llamado y te ha preparado. El apóstol Pablo dice: nosotros no somos de los cobardes que retroceden, de los que dan marcha atrás, sino de nosotros somos de los que avanzan, de los que alcanzan
Por lo tanto, hoy en el nombre de Jesús, determinados, afirmados, tomemos esa fe, esa valentía y emprendamos con la vida, el carácter y la obra de Jesucristo lo que ya se nos ha encomendado. Padre, te alabamos, te exaltamos y te bendecimos por tu maravillosa obra y la administración que viene de parte de ti y el poder de tu Espíritu Santo. Muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén.